Hola, soy Abril. Ahora te voy a enseñar a utilizar la ventana capas en Adobe Illustrator e incluso agrupar y desagrupar elementos para poder organizarte a la hora de utilizar esta aplicación. Vamos a ingresar a la aplicación y vamos a crear un archivo nuevo. Ya podemos iniciar poniéndole el título, vamos a poner capas, le podemos poner orientación horizontal, con una mesa de trabajo estamos bien y vamos a crearlo. Ingresando desde la parte de arriba a ventana, podemos seleccionar capas. Tiende a aparecer en el lateral con este icono, pero podemos ponerlo desde arriba por si no lo encontramos. Siempre figura al inicio una sola capa. Y lo primero para utilizarla es crear distintas figuras. Por ejemplo, vamos a crear un rectángulo. Podemos desde las muestras, que también es una ventana, colorearlo con el relleno. El negro es el trazo que aparece con un contorno negro. Podemos crear un círculo. Recordemos que si presionamos Shift se hace perfecto. Podemos también seleccionar con el cuentagotas en donde dice color el que nosotros queramos. Acá se ve de color rojo porque estoy seleccionando el trazo. Podemos incluso ir a la ventana de trazo, como explica en el primer video, para agrandarlo. También podemos invertirlo, quitar el trazo. Básicamente crear figuras de la manera que queramos. Bueno, ahora por ejemplo tenemos estas tres figuras. Volvemos a la ventana de capas, que se presenta acá. Y todo va a aparecer en la misma capa. Si nosotros la desplegamos, podemos ver que aparecen las distintas figuras. Lo voy a agrandar, así vemos el nombre completo. Y donde aparece el cuadrado es donde estoy seleccionando. Yo estoy seleccionando el polígono, entonces lo va a seleccionar acá. Si yo lo suelto, no selecciona nada. Ahora, ¿para qué sirven estas herramientas laterales? El ojo quiere decir que lo estoy viendo. Si yo selecciono el ojo, no la puedo ver. Si la vuelvo a apretar, la puedo ver. Al lado se presenta la herramienta del candado, que es para bloquear. Si yo selecciono el bloqueo en el polígono, quiere decir que por más que yo presione, no puedo seleccionarlo. Esto puede servir para cuando quiero, por ejemplo, crear un dibujo por encima y me molesta que se seleccione. Yo no quiero que se seleccione porque estoy basándome en esta figura o lo que sea. Pero todo eso se controla desde acá. Ahora, ¿de qué sirven las capas? Si pongo el polígono por encima del rectángulo, podemos ver que se ve uno por encima del otro. ¿Por qué se ve el polígono encima del rectángulo y no al revés? Porque se presenta arriba en la ventana de capas. Si yo lo arrastro, selecciono, mantengo apretado y lo muevo hacia atrás, se cambia. Algo que también podemos utilizar para poner uno por encima del otro es un panel lateral. Si yo selecciono el rectángulo y toco el botón derecho o en Mac con dos dedos, me aparecen estas opciones. Ahora, en organizar tenemos estas características. Traer al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás. Esto está vinculado con las capas. Si yo pongo enviar detrás, se va por detrás. Pero fíjense que se va hacia el final. Si yo lo tenía adelante y, por ejemplo, acerco primero el círculo. Acá lo vemos que están en el orden de las capas. Encima está el rectángulo, después está el círculo y al fondo está el polígono. Si yo selecciono botón derecho, organizar y hacia atrás, se va entre las otras dos figuras, no se va al fondo. Si yo selecciono el polígono, organizar, traer al frente, se va adelante de todo. En cambio, si yo seleccionara el rectángulo y hacia adelante, se va adelante del círculo, pero detrás del polígono. Ahora, estas capas también pueden servir para la organización. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera tener dos grupos, voy a crear otro grupo acá. Acá tengo dos grupos que quiero tener. Estoy jugando con las formas. Y estos, por ejemplo, yo quiero que estén separados, no quiero que estén en la misma capa. ¿De qué me sirve crear nuevas capas? Para separar los distintos grupos que yo quiera. Si yo selecciono en la ventana de capas este botón, que tiene un más, es crear una nueva capa, que se llama capa 2. ¿De qué manera puedo llevar estas figuras a la capa 2? Yo tengo dos maneras de hacerlo. Una por una, seleccionando cada una y moviéndolas a la capa. 1, 2 y 3. Y ahí ya quedaron en otra capa. O si no, puedo hacerlo de otra manera. Si quiero volver atrás, puedo ir a edición,
deshacer, y ahí volví a tener todo en la capa 1. Vuelvo a crear la capa 2 y otra cosa que puedo hacer es seleccionar las 3 y agrupar. ¿Qué es agrupar los elementos? Hacer que formen parte del mismo grupo. Entonces, yo selecciono el botón derecho y elijo agrupar. Esto, como los hace pertenecientes al mismo grupo, cada vez que seleccione cualquiera de las 3 figuras se va a seleccionar todo y lo puedo arrastrar todo junto. Acá podemos ver en la parte de capas que dice grupo. Yo todos estos nombres los puedo modificar. Puedo elegir cualquier nombre, puedo escribir con el teclado rojo y este grupo lo arrastro a la capa 2 y ahí se movió todo. Ahora, si yo quisiera desagruparlo, puedo seleccionar nuevamente el botón derecho, desagrupar. Entonces ahora puedo mover cualquiera. Y se ven en las capas separadas. Yo puedo volver a hacer lo que hice antes, arrastrar una por una desde las capas para ver cuál está por encima de cuál. Puedo cambiarles los colores, puedo quitarles los trazos, puedo hacer lo que yo quiera. Vale aclarar otra cosa. Vamos a volver a agrupar lo que está en la capa 2, por ejemplo. Y lo voy a poner sobre lo que está en la capa 1. Los elementos de la capa 2 están por encima de los elementos de la capa 1. Eso es porque en la ventana de capas se ven la capa 2 por encima de la 1. El número dice que la 1 está primero, pero las capas muestran lo contrario. Entonces, si la muevo hacia abajo la capa 2, cambia cuál está por encima de cuál. Así que el número no sirve en cuanto a eso. El número solo es el nombre de cuál se creó primera. Pero lo importante es cuál está por encima de cuál. Miren, acá yo moví la capa 1 dentro de la capa 2. Así que todo es la misma capa. Si lo arrastro hacia afuera, se diferencian de vuelta. Recuerden que las puedo bloquear. Si yo bloqueo la capa 2, que serían estas figuras, no las puedo mover, selecciono todo y solo me selecciona la capa 1. Si la apago, no se ven los objetos, pero no los estoy borrando. Si los quisiera borrar, los puedo borrar. Los selecciono todo el grupo y con Backspace lo borro. Pero ya no tengo las formas, desaparecieron. Entonces vuelvo, edición, deshacer, borrar y vuelven a aparecer. Hay que tener cuidado, pero pueden servir las capas para ocultar cosas y organizarse. Incluso puedo borrar todo lo que tengo en la capa. Si yo tengo toda la capa seleccionada y toco el tacho de basura que presenta la ventana capas, elimina toda la capa 1. Desde acá también puedo eliminar los grupos. Acá, por ejemplo, tengo un grupo. Si quiero borrar una figura específica, la puedo seleccionar desde acá porque está dentro de un grupo y si selecciono con el mouse se selecciona todo el grupo y puedo con el backspace borrarla. Puedo crear cuantas capas quiera y puedo darles distintos nombres. Esto sirve principalmente para la organización, como lo destaqué anteriormente. Puedo cambiarle el nombre de todas las capas en base al archivo que yo esté realizando. Puedo cambiarle incluso los colores haciendo doble clic en la capa. Puedo darle la característica que yo quiera. Espero que lo hayas comprendido. Si te gustó el video, te invito a dejar un me gusta para hacérmelo saber y con gusto nos vemos en el próximo video. Gracias por estar y saludos.